Tenemos en línea, te cuento, al doctor Enrique Precedo, que es profesor de Derecho Laboral de la Universidad de Buenos Aires, y además es abogado de una persona que está haciéndole un juicio laboral a León Gieco, y que quiero que escuchemos un poco ese caso. Doctor Precedo, buenos días, ¿cómo le va? José Venegas con Beto Valdés, los saludamos. ¿Qué tal? Buen día, José, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos. Por Cuéntenos favor. cómo es este caso tan particular que tiene usted contra León Gieco. Sí, correcto. Me quedé sorprendido porque me llamó su productor hace unos minutos y escuchaba el reportaje del entrevistado anterior con su visión sobre el país. Qué momento feo estamos viviendo. Y esto que estoy de alguna manera defendiendo yo también es un reflejo de algunos momentos feos, en este caso puntual, lamentablemente haciendo el juicio a alguien que es popularmente muy conocido, y precisamente conocido en términos populares por su respeto a los derechos humanos y estas cuestiones, y yo estoy hace 5 años en un juicio muy importante contra esta persona, que es el señor León Gieco, precisamente por el incumplimiento de los derechos humanos puntualmente a nivel individual, porque en este caso estoy hablando de un asistente de Gieco, que es mi cliente, que estuvo 30 años asistiéndolo a él en giras y en toda una cuestión que hace a la vida artística de Gieco precisamente, y que después de 30 años fue despedido, además en un contexto discriminatorio, porque fue despedido diciéndosele que había engordado mucho y que ya no daba el target para acompañar a Gieco por sus distintas giras y por sus distintas actividades. Despedido después de 30 años, despedido después de 30 años de estar en negro, donde jamás se le inscribió como trabajador, ni se le dio obra social, ni cobertura médica, ni jubilación, ni ninguna de estas características que son básicamente protectorias del trabajador, que si eso lo hiciera cualquier argentino, incluso usted o yo, no tienen por qué esperar una conducta necesariamente buena de nosotros. En este caso sorprende doblemente, además sorprende el hecho de que durante tantos años, lo repito, van 5 de pleito, el que está por terminar ahora, se defienda con uñas y dientes y como si fuera un típico empresario liberal, por así decirlo, un artista que justamente funda gran parte de su prestigio en el apoyo y en la protección de cosas que en este caso puntualmente está haciendo lo contrario, ¿correcto? Sí, que vive además muchas veces de la recaudación fiscal, ¿no? También, pero más allá de eso, que si la actitud en general no me meto con Gieco a nivel estrictamente personal, más allá de que ahora me toca tenerlo a él como adversario jurídico, digamos, pero sí me refiero a la cuestión de actitud. Yo voy por la vida hablando maravillas de los derechos humanos, hablando maravillas de la igualdad, hablando maravillas de la justicia social, si se quiere, y a la hora de poner mi granito de arena e implementarla prácticamente no lo cumplo. Eso me parece como mínimo una actitud hipócrita, ¿correcto? Más allá del enorme perjuicio de mi cliente, que está hace 5 años que Gieco lo despidió, viviendo en Catamarca de changas y de transportar papas en un camión, ¿sí? ¿Cómo en algún momento se ofreció algún tipo de arreglo? ¿Por qué tuvieron que llegar al juicio una persona que estuvo 30 años con León Gieco y no, digamos, buscar algún tipo de solución? ¿Reconoció por lo menos que existía la relación? Hubo distintas instancias conciliatorias, este es un juicio que tramita en Capital Federal, así que tuvimos la instancia de SECLO, esto es la instancia conciliatoria del Ministerio, tuve con el señor Gieco varias reuniones y no fue posible llegar a ningún tipo de acuerdo porque Gieco se puso en una actitud cerrada. Entonces, yo recuerdo, estoy hablando de algo ya que ocurrió hace por lo menos 4 años, pero recuerdo las primeras audiencias con Gieco, donde yo me veía realmente sorprendido, pues yo me imaginaba yo conozco otros artistas, tengo 46 años y he transitado bastante por distintos ámbitos, y sin embargo cuando enfrenté a Gieco, sinceramente me sentía más frente a un empresario típicamente sanisidrense, por así decirlo, que frente a un artista que vende lo que se supone que él vende. No, lamentablemente no fue. Es más, en algún momento hubo alguna cuestión media regular, porque en definitiva Gieco hacía una oferta, pero lo hacía, por ejemplo, en muchas cuotas, porque sostenía que su ex empleado era un jugador y si le daba la plata toda junta se le iba a jugar.
Y yo me quedé helado porque pensaba, pero Gieco, usted es el primero en sostener que cualquiera hace lo que quiere con su plata, porque en definitiva es un derecho individual e inalienable que yo pueda disponer de mi patrimonio. Lamentablemente una cosa, repito, es lo que se dice en teoría y por la galería, por así decirlo, y otra muy distinta es lo que se hace en la realidad. Bueno, en este caso a mí me está tocando desentrañar respecto a León Gieco lo que ocurre en la realidad de la vida, por así decirlo, ¿sí? Sí, qué hipócrita esto de las cuotas, ¿no? Porque por un lado no le pago, lo desconozco, por otro lado digo que pago en cuotas que es por su bien y encima me conviene a mí financieramente. Sí, Eso no, sí. hay definitivamente una cuestión donde el valor hipocresía no es menor en todo esto. Ahora, de entrada sí reconoció la relación laboral, etcétera, y supongo que en esa parte no habrá tenido problemas. No, no señor periodista, como se dice en chiste, no. Lamentablemente Gieco nunca reconoció la relación laboral. Gieco siempre interpretó que el señor Carrizo, que así se llama mi cliente, había sido un empresario que le prestaba servicios. Si vos conoces a mi cliente, si vos conoces a Carrizo, es un pobre catamarqueño gordo y abandonado, ese muchacho no está en condiciones de tener una empresa de nada. Ese muchacho fue la sombra de León. Te invito a revisar el expediente, que llevaban por 4 o 5 cuerpos. Mi cliente fue la sombra de Gieco durante 30 años, lo acompañaba a hacer todos los trabajos, le hacía las luces, le ofició alguna vez de guardaespaldas, le ha vendido entradas, lo ha acompañado como asistente en todos lados, y Gieco jamás reconoció esa vinculación. No desde el punto de vista jurídico, quiero decir. ¿Y qué es esto de decirle que estaba gordo y que como estaba gordo? ¿Fue una excusa o realmente...? No creo que haya sido una excusa. Esto es lo que tiene de maravilloso el vínculo laboral normalmente, no a lo mejor en una estructura de fábrica enorme, pero sí en estructuras individuales, es que vos generás una relación personal con tu empleado, con tu empleador. Es más intensa a veces tu relación con tu secretaria que con tu propia esposa. En ese contexto... Sí. En muchos casos, mucho más. Sí, sin duda. Y en ese contexto, donde también había una suerte de amistad, imagínate que Carrizo lo acompañó a Gieco 30 años a todos lados, se verificaban reproches. El principal de esos reproches es que efectivamente Carrizo tiene una situación de obesidad significativamente importante, y en la medida en que se iba poniendo cada vez más gordo, y en la medida que iba envejeciendo, como nos pasa a nosotros, imagínate que en 30 años uno envejece, Gieco le iba reprochando la pérdida de imagen, digamos, hasta que en un momento la pérdida de imagen nos llegó a decirle, no, mira, ya no tenés el estándar, digamos, como para trabajar conmigo, y en ese contexto se dio el despido. Además era iluminador, tampoco es que estaba en el escenario con... No, terminó como iluminador, empezó, digamos, como asistente general, y siempre fue una suerte de asistente general, los últimos años especializado... Como que le daba vergüenza a Gieco, eso es lo que quería decir. Me da la impresión de que sí, creo que tuvo que ver con eso, y por eso se da el planteo de despido, no como un despido ordinario, sino además como un despido discriminatorio, que es una característica muy particular, ¿correcto? Sí, ¿y esto pasa por el INADI también o no? En algún momento se intentó, yo intenté distintas cuestiones porque realmente me parecía algo muy escandaloso y en algún punto muy paradigmático. Ahí noté lo que significa también luchar contra el extrapolítico, si se quiere, porque si de repente esto mismo yo lo denuncio y el empleador es el señor Mauricio Macri o la esposa de Mauricio Macri, obtengo un resultado, obtengo un efecto. Si eso mismo yo lo hago denunciando a León Gieco, me dicen, no, pero de Gieco es imposible. Pero señores, León Gieco tuvo 30 años en negro a un pobre laburante que un día le dijo, sos un gordo negro de miércoles y te vas al lado mío. Y no te reconozco nada y no te pago nada y me ahorré jubilaciones y me ahorré obra social y me ahorré todo 30 años y no me importa porque soy un impune, pero como soy bueno, nadie me pega. Si en lugar de llamarme Gieco me llamo Macri, sigo siendo un impune, pero como no soy bueno, por lo menos la gente va a hablar de mí. Me da la impresión de que es una situación de esas características. Sí, debe haber pocas cosas más discriminatorias que Tinadi, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, en ese lugar sí. Sí, porque además... Hola. Sí, lo escucho, sí. No, por esa razón precisamente, porque además me suena, incluso desde el punto de vista de la justicia divina, por así decirlo, muy injusto que alguien pueda decir qué significa discriminar y qué no.
Porque te repito, José, en algún punto me da la impresión de que también tiene que ver con quién es el discriminador. Cuando yo dije el discriminador es León Gieco, me dijeron, no, eso no puede caminar. Si el discriminador fuera, repito, Mauricio Macri, por nombrar a cualquiera, digamos, que no sea necesariamente simpático, esto camina sin ningún problema, pero si el discriminador es una persona simpática y, comillas, políticamente correcta, sobre esto no avanzamos. A mí me pasó de repente que me costó mucho instalar, lo poco que pude instalar, esto de que León Gieco era sujeto pasivo en un juicio por discriminación, porque no tuve espacio, porque no me creyeron, no me creen, si se quiere. De hecho, yo estoy esperando la sentencia. El alegato lo hemos presentado hace muy poco. Por suerte acá tiene el espacio. Me va a amar León Gieco, porque yo tuve la oportunidad en algún momento de mostrar sus facturas en Expo Zaragoza, así que se va a convertir en mi mejor amigo. Doctor Precedo, le agradezco muchísimo. Muy bien, caballero, yo lo único que le pido es que solo le pida a Dios que esto va a caminar fenómeno.